Bueno, mi nombre es Nicolás Vargas y hablaré sobre el mantenimiento de los motores diésel. Entonces, pues para hacer un mantenimiento debemos tener en cuenta el combustible y su sistema, el sistema que maneja. Debemos también tener en cuenta el refrigerante y el sistema de enfriamiento, su lubricación y el aceite que se utiliza en el motor. Entonces, pues hablaré más que todo sobre estos cuatro temas y explicaré uno por uno, consecuencias y cómo se debe hacer el mantenimiento. Pues entonces comenzaré con el combustible. Entonces el combustible eh, tiene hay varios tipos de combustibles para diésel, pero cada uno tiene una especificación. Entonces pues existe el D1, el D2 y el combustible pesado. Son diferentes para cada, digamos, para cada motor sería específico, pero se debe tener en cuenta unos parámetros para el motor, ya que ellos en el motor son el 75% de operación, entonces pues por eso debemos tener en cuenta lo siguiente. Entonces pues podemos observar que los tipos de combustible tienen un grado, exacto, ¿sí? Un grado de combustible es el que da su como composición química. Entonces por eso se le dice D1 y D2 porque tienen una diferencia en composición química. El D1, la gravedad API, que significa la densidad, es la densidad derivada del petróleo, ¿sí? Pues esta densidad del 1D está entre 40 y 44. Entonces, pues, al ver eso, su poder calorífico está derivado de una reacción química, entonces, pues, se deriva en poder calorífico. Esta reacción podría estar entre 18.510 a 19.866. En el grado de combustible 2D también podemos observar la gravedad API, que es la densidad derivada del petróleo, que está entre 33 y entre 37. El poder calorífico de este estaría entre 18.335 y 19.650. Entonces, al no utilizar estos tipos de combustible, o como ya les he dicho, el combustible pesado, que es para diferentes motores, pues podríamos decir que si se utiliza un combustible más ligero, el motor podría sufrir un problema en el sistema del combustible, ya que porque la gasolina también da lubricación. Entonces, si no hay buena lubricación, como es muy ligero, entonces pues los componentes del sistema de combustible podrían dañarse, podría por no tener buena lubricación. Ya si el combustible es muy pesado, entonces pues se podría decir que en la cámara que quedarían como residuos de este, por lo cual entonces nos dañaría los anillos del pistón. Entonces pues hay un método para poder volver el combustible más ligero, que es agregándole unos químicos, que no es la gasolina y el alcohol. Si nosotros le agregamos a un combustible diésel gasolina o alcohol, podremos dañar el sistema de inyección, y al dañar el sistema de inyección, pues prácticamente se dañaría también los pistones. También si se le agrega gasolina, podría sufrir el tanque a donde va depositado el diésel, porque pues podrían producirse explosiones. Otras características del combustible diésel es el punto nublado. Este punto se denomina así porque el diésel hay partes que se solidifican, entonces pueden hacer un taponamiento en el filtro del combustible. También existe el punto de flujo. El punto de flujo debe ser inferior a la temperatura, debe ser inferior o igual a la temperatura ambiente. Entonces, pues, si no están en estas condiciones, existen un aditivo para mejorar su flujo. El contenido de agua en los combustibles especificados en 1D y 2D
debe estar por menor de 0.5%. Si está más de 0.5%, se puede determinar como un contaminante, el cual nos puede generar bacterias dentro del sistema, como mugre. El combustible tiene una edad, combustible diésel, ya que él es más propenso a oxidarse más rápido que la gasolina. Entonces, pues, si está por más de 12 meses, lo mejor sería hacerle un tratamiento a ese combustible antes de hacer un encendido con este. Entonces, pues, para hacer una limpieza de este, lo recomendable sería hacerle mantenimiento al filtro del combustible diésel, porque podría tener partículas que se podrían pasar para los ductos por donde fluye el diésel. Entonces, pues, sería como baja, como un, como un mal para el motor, ¿sí? Porque llegaría con residuos. También sería mejor, lo mejor sería revisar el filtro de aire, porque este nos impide que entre mugre a la cámara de combustión. También, si no se hace eso, podría tener daños dentro del motor. Entonces, pues ya procedemos a hablar sobre el refrigerante y el sistema de refrigeramiento. El sistema de enfriamiento de un motor diésel debe ser capaz de remover el 30% del calor generado por la combustión. Para cumplir esto debemos revisar el nivel del refrigerante, ya que si está por debajo de su nivel pues acordado al fabricante, este podría hacer un recorrido de aire y puede dentro del sistema de refrigeración y podría causar daños mecánicos en el motor graves. Por eso es importante revisar el nivel del refrigerante. Pues hablando más del refrigerante como tal, su composición está entre el etileno y un anticongelante. El etileno va en un 50% y el anticongelante va en un 60%, llevando una base de glicol y propileno. También está el agua, que es un sistema de refrigeramiento, pero este para hacer un buen refrigeramiento debe tener unas propiedades como cloruro, sulfato, dureza total, suelos totales y pH. Pues ya teniendo en cuenta el sistema de enfriamiento, debe estar totalmente sellado, libre de aire, por los motivos que les acabo de decir, un daño mecánico en el motor. Debe realizarse debe revisarse empaquetaduras, mangueras que nos lleven el refrigerante a todas las cavidades del motor. Si se presentan daños, fugas que nosotros no podemos solucionar, debemos ir al fabricante o consultar el manual, preferible ir al fabricante para hacer pruebas adicionales y quedar fuera de la duda sobre estos daños. La lubricación del motor es el elemento quizás más importante de de un buen programa de mantenimiento, ya que el aceite es el que lubrica las partes móviles del motor y protege la corrosión de este. También absorbe y neutraliza la contaminación y sirve como refrigerante y un sellador. El aceite como tal remueve materias extrañas dentro de él, dentro del motor, a la vez hace una limpieza interior y minimiza el desgaste por medio de la fricción del movimiento del motor. Los aceites son a base de petróleo, entonces pues hay que tener en cuenta su viscosidad SAE y su densidad API, como ya les había explicado. Em, Aparte de que su derivado o la base del aceite es del petróleo y bases sintéticas, también tiene unos agentes como el agente detergente, agente alcalinidad, inhibidores de oxidación, dispersantes y contra el desgaste. En sí estos agentes son los que nos da
alta calidad de aceite. O sea, si nosotros miramos estos agentes, es el que nos dice la calidad del aceite, ¿sí? Entonces, pues, eh, lo mejor sería comprar un aceite que esté entre los términos SAE y API y que tengan estos tipos de agentes. Al aceite del motor también se le pueden hacer pruebas. Con haciéndole una prueba se puede analizar si el aceite se le pueden descubrir contaminantes como combustible diésel, hollín, refrigerante, sal, arena o polvo. Este mantenimiento se podría considerar como preventivo en los motores diésel, ya que es un factor muy importante para los motores. Existen una serie de pruebas, entonces pues serían como 5 pasos o 5 tipos de pruebas. Existe la prueba química, que nos sirve para saber si el aceite tiene agua, si tiene combustible o si tiene refrigerante. En el análisis del desgaste del aceite nos puede decir si todavía tiene sus componentes aditivos, como les decía, que era el detergente, el que no se desgaste, etcétera. Entonces, pues, haciéndole este análisis de desgaste podríamos ver si estos componentes todos los tiene o no. En análisis de su condición es para ver si tiene, pues si en el aceite hay hollín o si hay azufre o si hay aditivos del aceite. También el paso, pues sería el paso como el siguiente, sería el número de base total. Este número base es el que nos dice si el aceite todavía sigue haciendo su neutralización como es. Entonces, pues sería muy importante hacerse esta prueba. Y el contenido de sulfato de ceniza, este nos da a referir como ceniza que no se haya quemado en la combustión. O sea, es ceniza que queda en el aceite, pero no fue por medio de combustión del combustible. Entonces, pues, si nosotros no revisamos esta ceniza, entonces pues se puede acumular. Entonces, pues, habría un daño grave porque como eso está rotando en el motor para lubricar sus componentes que se mueven, entonces pues podría haber daños graves en el motor por si hay mucho nivel de ceniza. Entonces pues ya terminando el video, quisiera dar como un mensaje que si no revisamos el estado del aceite, pues entonces podríamos tener daños en el motor. Entonces es importante y si alguno de ustedes tiene alguna duda sobre esto, sobre todo lo que les he dicho no cumple, entonces pues lo mejor sería cambiar el filtro y el aceite del motor. Gracias.